Salmo 12. Hace rato que mencionaron que eran 8 versículos. Yo pensé son 9, pero son 8 en nuestras Biblias, pero en el texto hebreo, la introducción, el versículo 1 es lo que aparece como encabezado cuando dice: para el director del coro, sobre una lira de 8 cuerdas, Salmo de David. Eso es el versículo 1 en el texto hebreo. Por eso es que aparecen 9 versículos. Pero el Salmo 12, algunas de sus características es que este Salmo 12 es un salmo de súplica, es un salmo de lamento. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, en un salmo de alabanza? Una alabanza, recordemos que es, en este caso, salmo de alabanza, se refiere a contar las maravillas de Dios, lo que Él es o lo que Él hace. Esa es una alabanza. A veces decimos, vamos a alabar al Señor, y comenzamos diciendo, te damos gracias por. Esa no es una alabanza, ese es un agradecimiento, por eso decimos, te damos gracias. Entonces, los salmos de alabanza se enfocan a decir quién es Dios, cómo es Dios, lo que Él ha hecho, que Él es grande, Él es el creador, Él es el soberano, Él es bueno. Todo eso es una alabanza. Y si lo notamos, dice de muchas cosas. También hay salmos de agradecimiento, de acciones de gracias. El agradecimiento es aquello que se dice de lo que la persona hizo a mi favor. Por eso es que decimos, te doy gracias porque me protegiste. Él es protector, esa es una alabanza. Pero Él me protegió este día porque evitó que, etcétera. Ese es un agradecimiento. Y en el agradecimiento, un salmo de agradecimiento también dice muchas cosas. Obviamente por todo lo que el Señor puede hacer. Y igual cuando decimos, vamos a agradecer al Señor. Señor, te agradezco porque eres bueno. No, eso no es. Esa es una alabanza. Te alabo porque eres bueno. Lo que podría convertirlo en un agradecimiento es decirle, Señor, tú mostraste tu bondad al ayudarme en esto, lo otro, pero no puedo darle gracias. O bueno, es en cierto sentido incorrecto lingüísticamente decirlo de esa forma. Entonces, cuando hablamos de salmos de alabanza, muchas cosas se alaban por el Señor. Cuando hablamos de salmos de acción de gracias, muchas cosas por las cuales se pueden agradecer al Señor. Pero cuando se habla de un salmo de súplica o lamento, es una sola cosa. No dice varias, dice una sola cosa. El lamento es precisamente llegar delante del Señor y pedirle una sola cosa. Por eso es que si nos fijamos en el versículo 1 se nota esa única cosa. Sálvanos, Señor. O la versión que leíste es la versión popular, ¿no? Algo así. Dice auxilio, una sola cosa, una sola cosa. Esa es la característica de este Salmo 12. Es un salmo de súplica, una sola cosa. Y aquí se declara en el versículo 1, sálvanos. Dice salva, que es sálvanos, auxilio, ayúdanos, dado que es el piadoso. Luego, otra característica es que se menciona la palabra Señor, que es Jehová o Yahvé. La Biblia de las Américas lo traduce como Señor. Se traduce, se coloca 5 veces. 5 veces. Habíamos mencionado en alguna otra ocasión que los salmos son obras literarias muy bien trabajadas. No fueron dichas así de cómo le iba saliendo. No, bien trabajadas, bien pensadas. Entonces, si aparece la palabra Señor, fíjense, son 8 versículos en español. Y aparece 5 veces, es decir, más de la mitad en los versículos aparece la palabra Señor. En una posición dentro del Salmo bien ubicada. Y noten desde el principio cómo dice, salva Señor, ayúdanos Señor, auxilio Señor. Y pronuncia el nombre del Señor, Jehová o Yahvé, Señor, Biblia de las Américas. Y lo hace a propósito, porque conoce a quién se está acercando, conoce el nombre de Dios, porque conocer el nombre de Dios es algo importante dentro
de la palabra del Señor. Otra característica, y aquí es el uso literario, por decirlo así, del Salmo, usa un inclusio. Un inclusio es un artifugio literario, como les dije, un escrito de un salmo está bien pensado y utiliza este artifugio porque un inclusio es comenzar una obra literaria, un escrito con una palabra y terminarlo con la misma palabra o con la misma idea, con el mismo concepto. En este caso son palabras. En este caso, el inclusio está formada por la humanidad que se menciona. Vea lo que dice en el versículo 1 hasta el final, en la segunda parte del verso. Porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? La humanidad. Y vea cómo termina el Salmo, el versículo 8. Por todas partes se pasean los impíos cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. La misma, esa humanidad, porque hijos de los hombres se refiere a la humanidad, es el inclusio. Es decir, empieza mencionando hijos de los hombres, la humanidad, y termina hablando de hijos de los hombres, la humanidad. ¿Qué quiere decir ese inclusio o esa forma literaria? Como les dije, está muy bien pensada. Todo lo que ocurra en medio del escrito debemos relacionarlo con la humanidad. Todo lo que ocurra. Es como, por ejemplo, cuando se comienza una carta, imagínense una carta que dice, quiero reafirmar, así inicia la carta, ¿verdad? Quiero reafirmar en esta carta que te amo, pero tengo algo que decirte. Y comienza, y termina la carta diciendo, te amo con todo mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque haya dicho lo que haya dicho en medio, lo que está forrando todo eso es el amor. Bueno, es lo mismo en este salmo. Todo lo que veamos desde el versículo 2 al versículo 7, todo debemos de considerarlo dentro de la humanidad, dentro de lo que está ocurriendo aquí. Y vamos a ver qué ocurre y cómo lo aplicamos dentro de este mundo, de esta humanidad. Eso es lo que hace el inclusio. Este salmo lo titulé Palabras y la Palabra, así le llamé. ¿Por qué palabras y la palabra? Porque en este salmo hay 3 personajes que hablan y que se hace mención del uso de la palabra. De los 8 versículos, 6 veces se menciona la palabra, el término palabra, 6 veces, porque es un uso importante de todo esto. Por cierto, usted podría subrayar ahí entre los hijos de los hombres al principio y al final y ponerle como una flecha con doble punta ahí para que no se le olvide que todo lo que esté allí se mueve en ese inclusio. Pero también otra palabra, otro término que puede subrayar es cómo se le llama a la palabra allí, porque se usa boca, labios, palabras, por supuesto, palabra de Dios, y lo va a encontrar 6 veces de 8 versículos, o sea, abunda todo esto. Y aquí van a ser 3 personajes que van a hacer uso de la palabra. El primero son los malvados. ¿Y cómo van a usar ellos la palabra? Viendo el Salmo, nos vamos a dar cuenta que es un instrumento de poder, la palabra. Y vamos a ver, interesantemente, cómo las palabras, como se notan allí, no solamente son palabras que se las lleva el viento, no, son similares a daño físico, no solamente daño o que la escuché y se me fue y se fue y yo quedé limpio. Aquí se van a presentar las palabras de los malvados como instrumentos de poder que lastiman, como si fuera físicamente, porque la forma en la que se utiliza estas palabras y que dañan y que lastiman parece como si fuera algo físico, pero son solo palabras y ellos lo van a utilizar como un instrumento de poder que lastima, que daña. El orante lo va a usar, las palabras la va a usar de 3 formas. Uno es una súplica, es un lamento, ayúdame, auxilio, sálvame, pero también lo va a usar como una imprecación.
en uno de los versículos, particularmente en el versículo 3. Ahí es la imprecación cuando dice, corte el Señor todo labio lisonjero. Y cortar es cortar. Es como si dijera, córtale los labios, pero no se cortan los labios. Entonces, córtale la lengua. Es una imprecación que el orante, el que está hablando ahí, lo está diciendo. Pero también el orante va a usar sus palabras como un reconocimiento de que la palabra del Señor se cumple. Interesante la forma en la que él lo utiliza. Y por último, el Señor también va a utilizar su palabra, lo que él está diciendo, como para recordarnos que él está supervisando todo lo que ocurre en el inclusio. Es decir, dentro de toda la humanidad, el Señor nos está recordando que él supervisa. Dice, yo estoy observando todo. No es que todo lo que ocurre dentro de la humanidad pues está pasando y no me doy cuenta. Por supuesto que sí. Y también va a declarar salvación para su pueblo. De estas dos formas es como el Señor va a utilizar. El énfasis del Salmo va a estar en el actuar de Dios, que está en el versículo 5 y 6. El actuar de Dios, ahí va a estar. Entonces, respondamos esta pregunta. Bueno, más bien, antes de responder la pregunta, creo que debemos ser honestos con el Señor porque Él va a cumplir el anhelo de nuestro corazón. Y fíjese que escogiendo también estas palabras que escribí aquí, seamos honestos con el Señor que cumplirá el anhelo de nuestro corazón. Yo pensé, ¿cuál es el anhelo de mi corazón? ¿Eso lo va a cumplir? Dada mi declaración, lo que estoy escribiendo allí, seamos honestos con el Señor que cumplirá el anhelo de nuestro corazón. Ahí vino dos versículos que me recordaron cómo el Señor cumple cuando dice que pongamos los pensamientos en Él y que Él va a cumplir los deseos de nuestro corazón. Dije, bueno, no estoy tan lejano a este concepto. También cuando dice, buscad primeramente, el Señor Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él nos va a dar lo que anhelamos. Es decir, como que sí tengo cierto fundamento para decir, seamos honestos con el Señor que cumplirá el anhelo de nuestro corazón, que es parte de la enseñanza de este Salmo 12. De ahí me paso a esta pregunta, entonces, ¿cuál es la promesa que usted más anhela se cumpla en su vida? Porque podemos recordar muchas promesas. Esto está unido a lo que estoy mencionando antes. Seamos honestos con el Señor que cumplirá el anhelo de nuestro corazón. ¿Cuál es el anhelo de su corazón? ¿Y cuál es la promesa que más anhela se cumpla en su vida? En la humanidad, en este inclusio que forma el Salmo 12. ¿Cuál es la promesa que más anhela se cumpla en su vida? ¿Quiere compartirla o puede compartirla? Entiendo que hay muchas que pueden decir, no, tengo muchas. Una, la que más anhela, la que le gustaría. ¿Cuál sería? Venga a nosotros su reino. Bueno, ese es un anhelo del corazón. Muy bien. ¿Otra? Que usted diga, yo creo que este es el anhelo. Si hay algo en Facebook, por favor me dices para comentarlo también. La salvación de su papá. Fíjense cómo cobra sentido si regresamos a esta declaración. Seamos honestos con el Señor que cumplirá el anhelo de nuestro corazón. ¿Ve lo fabuloso de eso? La salvación de su papá. Él lo cumplirá. Ahora, son palabras grandes. Bueno, es una promesa para el carcelero, pero sí tuvo razón también en ese punto, ¿no? Ahorita que mencionó eso, una de mis oraciones anhelantes es la salvación de uno de mis hermanos, especialmente uno de mis hermanos. Y al regresar y leer esto, seamos honestos con el Señor que cumplirá el anhelo de nuestro corazón, la salvación de mi hermano, por ejemplo, ¿no? Es maravilloso ver
a la luz del cumplimiento de la palabra del Señor, del anhelo de mi corazón, es maravilloso verlo. Esto es lo que presenta el Salmo. ¿Alguien más quiere compartir o le seguimos? Muy bien. Entonces, el Salmo 12 nos va a presentar de esta forma, que seamos honestos con el Señor cuando necesitamos su ayuda. Y obviamente el versículo 1 comienza así: salva, Señor, salva, Señor. Ya lo habíamos mencionado eso. Ahora, bueno, antes de esto quiero comentar el versículo 1 en hebreo, que es para el director del coro, sobre una lira de 8 cuerdas, Salmo de David. Obviamente si está colocado dentro, los títulos no son parte del texto original, los títulos. Así que dice Salmo 12 o que le ponen Salmo, por ejemplo dice Dios protector del justo. Ese no está dentro de la Biblia hebrea. Se coloca solamente para dar una indicación de que habla el Salmo. Pero esto para el director del coro sobre una lira de 8 cuerdas, Salmo de David, sí está ahí. Y bueno, esto nos recuerda por un lado que el Salmo es una canción, es un himno, y está bien pensado porque se hizo para ser usado con una lira de 8 cuerdas, es decir, era para, o sea, hay canciones que de pronto hasta se componen de una sola nota en diferentes lugares ahí. Bueno, esta también está hecho para una lira de 8 cuerdas y es un salmo de David, y podemos ubicarnos a David en momentos de sus angustias. Vemos a un David que necesita el apoyo, la ayuda del Señor. Conocemos de David quién fue, un hombre según el corazón de Dios, pero que también necesitó la salvación del Señor. Es decir, tan normal como nosotros, que necesitamos la intervención. Pero lo que notamos en David es que él es muy honesto en el Señor y dice: necesito esta ayuda, sálvame, auxíliame, ayúdame con esto. Y él menciona: porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Ya habíamos hablado de eso. ¿Y qué es ser piadoso? ¿Qué es ser piadoso? Bueno, aquí lo interesante de esto es que la forma en la que usamos piadoso ahora, actualmente, alguien que busca a Dios, alguien que está muy cercano a Dios, alguien que quizá lee su Biblia mucho, que ora mucho, piadoso, es como se usa ahora. Sin embargo, en el Antiguo Testamento el uso era un poquito diferente, y el paralelismo me dice qué cosa es ser piadoso por el paralelismo, porque lo describe: sálvanos, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles. En aquel tiempo, en ese momento histórico, para David, un hombre piadoso era alguien que era fiel. En este caso, ¿fiel a quién? Fiel al Señor. ¿Y fiel en qué circunstancias? En las que se mueve la humanidad. Circunstancias muy complicadas. Y usted se fija, nuestra relación con Dios se ve mucho mejor evaluada en tiempos de dificultad, en tiempos en donde se debe demostrar la fidelidad. Por eso es que dice él: porque el piadoso deja de ser. ¿Qué es un hombre piadoso, una mujer piadosa? Que es fiel en medio de cualquier circunstancia que se puedan mencionar. Escuché esta frase allí en alguna ocasión que me llamó mucho la atención. Vea lo que dice ahí: la fe puede ser ciega. No vamos a discutir sobre si es ciega o no es ciega, pero creo que entendemos el espíritu de lo que quiere decir eso. La fe puede ser ciega, pero la lealtad no. ¿Por qué razón no? ¿O qué le indicaría por qué la fe puede ser ciega? Repito otra vez, no vamos a discutir si la fe tiene que ser razonada y objetiva y no simplemente ciega, ahora sí, como dice, un asalto a la razón, no, pero la idea es la segunda parte: ¿por qué la lealtad no? Eso simplemente lo escuché y se me quedó grabado, y cuando estaba estudiando el Salmo me acordé de esto. ¿Por qué se dice que la fe puede ser ciega pero la lealtad no puede ser ciega?
Y yo me quedé pensando que posiblemente, y no es la respuesta, es una opinión y usted la puede pensarlo y puede escribirlo ahí en Facebook si gusta, ahí, porque la fe es mucho más personal, es mucho más de relación íntima, pero la lealtad se puede notar. Cuando alguien traiciona, porque esa ya no es lealtad, se nota cuando alguien traiciona. Pero la fe y la confianza es más difícil de captar, a tal punto que quizá pueda tener una fe a alguien que no esté viendo que la merezca, una fe ciega, o no puede evaluarla al final de cuentas cómo es su fe. Pero es más fácil observar la lealtad. Y quizá el Salmo tiene que ver con mucho eso. Dentro de la problemática en la que se vive la humanidad, se puede notar quién es piadoso, es decir, quién es fiel. Entre los hijos de los hombres, ya habíamos visto esto, que esto es simplemente un inclusio y debemos de tomarlo en cuenta porque vamos a hablar al final de todo esto. Así que este es el punto. ¿Por qué de pronto en nuestras vidas aparece la sensación que los justos son pocos o que han desaparecido? Así como dice el versículo 1. Salva, Señor, es la experiencia de David, porque el piadoso ha dejado de ser, porque los fieles desaparecen, refiriéndose a aquellos que son fieles a Dios. Ya no hay. En Miqueas dice algo muy parecido, Miqueas 7:2, en donde dice, no hay justos, han desaparecido. Isaías dice algo parecido de eso. Elías es uno de los mejores ejemplos cuando menciona, él dice, me dejaron solo yo quedé. ¿Por qué aparece la sensación que los justos son pocos o que han desaparecido? Esto en la radio lo he escuchado muy seguido cuando dice, los buenos somos más, cuando hablan de la violencia que existe. Los buenos, ¿y por qué tienen que decir que los buenos somos más? Así dicen ellos, ¿verdad? Así dice el anuncio. ¿Por qué aparece la sensación que los justos son pocos o que han desaparecido? ¿Algún comentario de esto? Ok, se observa más el mal, ¿cierto? ¿Cierto? Es más notorio, ¿no? Las acciones malas son más notorias. También eso es real, la maldad. Sí, sí, ya sabemos que los índices de violencia a nivel nacional han aumentado, eso no se puede ocultar. También, bueno, no estoy seguro, la crueldad siempre ha existido. Cuando veo la crueldad, a lo mejor hoy lo sabemos con mayor facilidad y hasta lo hemos visto, la crueldad, pero siempre ha existido la crueldad a ese nivel, pero no lo sabíamos tanto como ahora. Pero lo que sí podríamos decir es que antes era menos en cantidad, ahora abunda también eso. De hecho, por ejemplo, muchas veces no nos damos cuenta que hay en un semáforo, por ejemplo, que hay mucha gente detenida cuando está el rojo, pero cuando alguien se pasa el rojo lo hacemos notar y hasta lo recordamos. Oye, ¿te acuerdas cuando el año pasado cómo se pasaron aquí unos del alto? Y han pasado miles que han respetado el semáforo, por decirlo de esta forma. Y de pronto aparece esta sensación. El piadoso ha dejado de ser, los fieles desaparecen. Y la noticia es, cuando menos así se lo dijeron a Elías, no es así, tú no eres el único. Hay muchos otros que son fieles al Señor. Que no los vemos, eso es otra cosa. El Señor Jesús en Lucas 10 y en Juan 14, particularmente en Lucas 10, dice, en este mundo no es sencilla la vida. Hay lobos, no dice lobos con piel de oveja, pero dice los envío en medio de lobos. Eso es una parte de lo que ocurre dentro de esta humanidad. En Juan 14, no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Sí, las cosas son difíciles, pero no estamos solos. Eso sería
la idea que el Salmo también nos va a recordar aquí. Cambia de tema y comienza a hablar de los rebeldes. Y otra vez, vean varias cosas que dice acerca de las palabras de los rebeldes y debemos ser conscientes de eso. Por un lado, la falsedad. ¿Qué es la falsedad? Son palabras sin sentido, son palabras vacías, son palabras perfidiosas, que es una perfidia que busca hacer daño, que busca lastimar, pero por decirlo así, no tiene coherencia. Lo único que quiere decir es soltarla, es decirlo. Hay palabras con labios lisonjeros, son palabras sin sustento, son las fake news que les dicen, ¿no? Que las sueltan y simplemente, aunque no tengan sustento, pero por supuesto buscan dañar. Discúlpame, no sabía que era falso. Pues ya para qué, ya causó el daño que esperaba conscientemente que causara ese daño. Por cierto, un detalle aquí interesante y quizás solamente como un gusto de decirlo, la palabra lisonjero o lisonja en hebreo es así como se oye halaj. Y se fijan, estas son consonantes. La palabra halagar, que viene de lisonja también, utiliza las mismas consonantes. Interesante. Ahí de ja, esta es la L, esta se translitera como una H, esta, y la G de la Kaf. Me llamó la atención porque dicen, pensé en el idioma, cómo no importa la distancia, pero se permanecen, se unen ciertos detalles en el hablar. Interesante ese punto, solamente por lo interesante. Y con doblez de corazón, son palabras sin firmeza. Son palabras dice en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese es el doble ánimo. Es el ahora sí, pero no. Es el de, bueno, no estoy seguro, pero me gustaría. Es esa palabra sin firmeza. Y note, por favor, un detalle interesante. Falsedad, labio lisonjero, doblez de corazón, todo eso está en paralelo. Todo eso está en paralelo. Pero todo se va contra su prójimo. Es lo único que no está en paralelo. Porque todo eso es contra el prójimo. Pero es cada uno, hablando de la humanidad. Como diciendo el salmista, todos son iguales. Todos son iguales. Hablando de la humanidad, obviamente diferente al justo. Él ya lo ha mencionado. El justo está solo. Parece que no está solo, ha desaparecido. Posiblemente él cree que él es el único justo en ese punto. Y luego aquí aparece precisamente la imprecación. Corte el Señor todo labio lisonjero. Córtales la lengua, una imprecación. Obviamente no había un castigo de ese tipo contra la gente que hablaba de esta forma, contra los rebeldes que hablan de esa forma. No hay un castigo histórico registrado sobre eso. Por lo tanto, aquí hay un punto está tan emocionado que dice él, tienes que callarlos, córtales la lengua allí. Y habla de la lengua que habla con exageración. Y son palabras exageradas, pero que dañan. Son fanfarronerías que lastiman, que dañan. Porque obviamente hay palabras de exageración que no necesariamente lastiman o dañan. Pero aquí el rebelde está usando la fanfarronería para dañar. Y en el versículo 4 lo ejemplifica, la exageración. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos. Con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Qué significa eso que nuestros labios, con la lengua prevaleceremos, que con nuestros labios nos defienden? Ahí habla precisamente de el uso poderoso de las palabras. Las palabras fanfarronas que dañan, bien pueden causar eso. Es la palabra lo que los mantiene en el poder de dañar.
es la horrenda palabra mentirosa, falsa, las fake news, etcétera, los que les dan la autoridad y el poder de todo eso. Y dice, ¿quién es Señor sobre nosotros? Hablo de las palabras políticamente poderosas, declaraciones incluso que dañan, que van a lastimar, porque hay palabras, digamos, políticamente que no necesariamente dañan, pero políticamente, no sé si sea que tenga mucho sustento, sin embargo, se usa hablar políticamente, ¿no? Cuando estamos pensando en el lenguaje inclusivo, por ejemplo, palabras políticamente poderosas, y pongo poderosas entre comillas, porque aquí estoy utilizando esta palabra de poder para buscar un beneficio. Si logro alcanzar lo que quiero con mis palabras, ya gané de forma egoísta. ¿Qué estoy diciendo? Eso sería cuestión de verlo. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Y vea cómo nuestras Biblias no ponen Señor con mayúscula, no habla de un Señor Dios, habla de las relaciones interpersonales. ¿Quién es amo entre nosotros? Se podría aplicar incluso para Dios, porque no es el enfoque solamente de escribir ahora sí que entre los humanos, también puede ser ¿quién es Señor? ¿Quién es Dios para mí? Puede ser que sí. Sin embargo, aquí es donde quiero hacer énfasis en este punto. Debemos ser prudentes con lo que declaramos, con lo que decimos. Y aquí es donde me traigo a la mente algunas declaraciones proféticas que he escuchado. Particularmente me ha llamado la atención en algunos grupos religiosos que hablan claro que, y sobre todo en este tiempo de pandemia, lo he visto. Permítame recordar algo, ahorita se me vino a la mente, pero hace tiempo estaba en otra iglesia y un hermano de la iglesia enfermó y fui a visitarlo y según los reportes médicos prácticamente iba a fallecer. Tenía un tumor en el cerebro, los reportes médicos, su familia me lo comentó y me dijo, va a fallecer, eso es lo más seguro. Entonces yo fui con la idea de hablarle de su preparación para ahora sí que la transición, ¿verdad? Va a morir, vas a encontrarte con tu Señor. Y yo llevaba eso en mente, llegué y se lo compartí. Y le dije, estuve hablando con él, preparándolo para ese momento. Él estaba muy consciente de todo lo que estaba escuchando, podíamos hablar, etcétera, pero eso era lo que seguía. En ese instante llegó otro hermano, de otro pensamiento, hablando de declarar, y le dijo así, algo parecido a esto: declaro que eres sano en el nombre de Jesús. Y yo dije, ay, qué bárbaro, pero bueno, ok. ¿Hay milagros? Sí hay milagros. Pero declarar en el nombre de Jesús se debe de hacer con muchísimo cuidado, con un exagerado cuidado. Y él lo dijo, declaro en el nombre de Jesús que eres sano, que vas a salir de este hospital y estar con tu familia. 2 días después el hermano falleció. Punto. Yo dije, ¿qué dirá este hermano ante su declaración? ¿Qué va a decir? ¿Debemos ser prudentes con lo que declaramos? Y hace poco, unos 2 meses atrás, ya ve que han enfermado muchos por la pandemia, enfermó un pastor muy reconocido aquí en Guadalajara. Y yo ya había visto este ejercicio varias veces, que enfermaba a alguien y en los grupos ponen, declaramos sanidad, declaramos en el nombre de Jesús y tú te vas a levantar y no pasaba. Pero me llamó la atención este caso porque era un pastor famoso. Y alguien escribió, declaro por la sangre de Cristo que eres sano y pronto vas a estar entre nosotros, bla, 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 bla. Y lo dijo varias veces de ese estilo. Pues tomé captura de pantalla, dije,
voy a comprobar esto. Si es que haces al Señor, utilizas este tipo de lenguaje para sanar, que no estoy diciendo que no pueda hacer, el Señor hace milagros, no nos pide permiso, por eso es un milagro. 2, 3 días después falleció. Y dije, ¿qué va a decir este otro pastor con relación a sus declaraciones? Yo esperaba que él dijera, perdónenme por hablar de este tipo fanfarroneando, exagerando para dañar, porque dañó a la familia, de que de pronto escuchan de un pastor que dice, declaro en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo que te vas a levantar y que vas a ser sano. No dijo ni una sola palabra de eso, simplemente dijo que el Señor les consuele, que el Señor les bendiga, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo dije, no, él debió haber puesto allí, perdón por hablar fanfarroneamente y por declarar lo que no debo declarar. Bueno, aquí está usándose este tipo de cosas con los rebeldes, con los impíos. Por eso creo que debemos de ser muy prudentes con lo que le declaramos a Dios, con lo que le decimos a Dios. Él sigue siendo el Señor. Obviamente, confiados en el conocimiento que tenemos con Él, que es nuestro Padre Celestial, que tenemos una relación íntima y personal con Él. Si decimos, Señor, sálvanos, ayúdanos en esto, necesito que cumplas el anhelo de mi corazón, esto es lo que quiero. Pero declarar que algo va a ocurrir, ahí debemos de ser muy, muy cuidadosos con relación a eso. De aquí en adelante hay 2 imágenes muy interesantes, 2 imágenes que el Salmo menciona. Por un lado, habla de parece un horno metalúrgico que está enfocándose en la palabra del Señor, hablando de la fortaleza, de la fuerza, de la pureza, de la firmeza, hablando de este ambiente metalúrgico, que es la palabra del Señor. Y en los últimos versículos va a enfocarse sobre un gusano. Y prefiero usar esta imagen del gusano y no otra, lo voy a explicar en un momento, porque estos hombres que hablan, que fanfarronean, que controlaban el mundo con el poder de su palabra, de pronto son comparados con gusanos. ¿Y qué es lo que permanece firme y que permanece brillante y que permanece puro y limpio? La palabra del Señor. Estas 2 imágenes van a mostrarse aquí. Primero, el ambiente metalúrgico. Aquí cuando dice, por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor, lo pondré en la seguridad que anhela. Y esta desolación es una desolación física. Estos gemidos es como si lo hubieran golpeado. Por eso menciono que la violencia verbal, esas palabras de los rebeldes que lastiman, que fanfarronean y lastiman, que exageran y dañan, que usan medias verdades para lastimar, tienen que recordar, y todos nosotros por supuesto, que la violencia verbal también es física, también se siente en el cuerpo, aunque psicosomático se dice, ¿verdad? Pero es como si ocurriera, porque esta desolación y estos gemidos es como si lo estuvieran aplastando físicamente, como si lo estuvieran golpeando, pero habla de palabras, de lo que ha dicho. Que se siente superior por sus palabras. Y el Señor dice, me levantaré, como si de pronto él hubiera estado en una posición de guerrear y se levanta el ejército, por decirlo así, y entonces dice el Señor, y lo pondré en la seguridad que anhela. Y ese anhelar es como decir, Señor, no puedo respirar, me siento oprimido porque necesito que tú me ayudes. Por eso es una seguridad que anhela, que desea para estar tranquilo, en paz, para respirar a gusto. Eso es lo que él está diciendo. Me voy a levantar y voy a darte lo que tu corazón está anhelando.
en el ambiente del salmo, de este salmo, por supuesto, es que en este mundo, habla de la humanidad, él se siente oprimido, él se siente cansado, fastidiado, no solamente por las palabras y psicológicamente, sino también físicamente. Pues el Señor de pronto dice, me voy a levantar, me levantaré, dice el Señor, y te voy a dar lo que anhelas, lo que anhela tu corazón. Lo que te he prometido te lo voy a conceder. Lo que no te deja respirar, lo que está perturbando tu mente, tu corazón, te lo voy a dar. Eso es maravilloso. Y es el Señor el que está hablando. No es un fanfarrón el que está diciendo, declaro en el nombre de Jesús. No es Él. Es el Señor el que está diciendo, me pongo de pie para entrar en batalla si fuera necesario y darte la paz y la tranquilidad que necesitas, que anhelas, y que Él ya le ha expresado honestamente, diciéndole, auxilio, ayúdame, necesito que me salves, necesito que me quites esto que no me deja respirar. Y el Señor dice, lo voy a hacer. ¿Y cómo puedo tener la seguridad de que así va a ocurrir? Bueno, porque las palabras del Señor son palabras puras. Aquí el enfoque está en, cuando dice plata probada, es la plata fina, la más pura. Note que dice 7 veces refinada. ¿Por qué 7 veces refinada? Porque es lenguaje simbólico, quiere decir absolutamente pura, 7 veces. Porque con una vez bastaba, pero 7 veces absolutamente pura en crisol de tierra, porque así lo hacían en la antigüedad y los registros arqueológicos lo mencionan así. Así que esto es en las palabras en la palabra del Señor que podemos confiar, no en las palabras de los rebeldes, fanfarroneras, vanidades falsas, hipócritas, de doblez de corazón, exageradas que lastiman. No es así. Este salmo inspiró a Lutero en la Reforma para decir solo la palabra del Señor, solo la palabra del Señor. Lo inspiró a él y debe de inspirarnos a nosotros también para que recordemos la palabra de nuestro Dios. En la necrología del decano de Westminster, Edward Carpenter, escribieron esto. Era un buen predicador, aunque rara vez citaba la Biblia. ¿Cuántas veces no hemos visto esto reflejado en nuestros hermanos quizá? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Buen predicador, pero ¿en qué momento abre la palabra, lee la Biblia, fundamenta su mensaje en la palabra? ¿En qué momento va a hacer uso? ¿En qué momento? Algo parecido a esto. Era un buen predicador, aunque rara vez citaba la Biblia. Obviamente no le ayudó mucho a este decano, pero es la realidad de nuestros tiempos. Entonces, me gustó esta expresión que dice, la palabra pura de Dios es el antídoto contra las palabras venenosas de los falsos maestros y de los promotores de la inmoralidad. La palabra pura de Dios, ese es el antídoto. Terminamos con cómo habla del gusano. Tú, Señor, los guardarás de esta generación. ¿De cuál generación? La que estamos viviendo ahora. En este mundo humano, el inclusio, aquí se cierra. Y todo lo que hemos visto ahí, allí está el punto. El Señor otra vez dice, los guardarás. Aquí es el orante el que está declarando su confianza en el Señor. Tú, Señor, los guardarás. A los que había dicho que casi no hay, tú los guardarás de esta generación. Los preservarás para siempre. Y termina hablando de la realidad. Por todas partes se pasean los impíos. Cuando la maldad, la vileza, dicen otras versiones, es exaltada entre los hijos de los hombres. ¿Por qué? ¿Dónde aparece el gusano o los gusanos ahí? Cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Bueno, porque en el texto hebreo,
En el Salmo 12, precisamente, les muestro que es más fácil de ver, pero el texto hebreo, Salmo 12, aquí hay anotaciones en la parte de abajo y aquí en la parte del costado. Esto se llama Masora Parva y este se llama Masora Magna. Pues resulta que en ese versículo 9 en el hebreo, aquí dice 9 en el hebreo, aquí aparece, no se nota por supuesto, ustedes lo pueden buscar en el texto hebreo, pero aparece un círculo muy chiquitito, hasta se me dificulta verlo desde aquí, así que imagínense, ¿no? Pero confíen, sí hay un circulito ahí. ¿Qué significa ese circulito sobre esa palabra que allí aparece? Allí dice Zulut, así como se oye, Zulut. Y ahí sobre esa palabra, aquí aparece ese circulito. Ahí no está copiado, pero aparece ahí. Y ese circulito significa que hay una anotación masorética. Y entonces, esta anotación masorética se encuentra en el costado. Allí aparece. Y aparece una lambda, una lamet, estoy confundiéndolo con el griego. Aparece otra como esta, aquí. Lo que quiere decir es que aquí se le debería borrar y colocarle otra lamet. Es decir, en lugar de decir Zulut, debiera de leerse Zul. Los masoras así lo pusieron. Ahora, ¿por qué no se lo cambiaron? Porque ellos son respetuosos del texto bíblico y como está escrito, así lo dejan. No le quieren cambiar nada, pero le hacen la anotación. Y Tzul es diferente a Zulut, porque Zulut es vileza, es maldad. Y Tzul, adivinen qué es. Gusano. Y muchos luego dicen, es una difícil lectura porque pues ahí no sabe si es Zulut o Tzul, pero muy probablemente es Zul. Muy probablemente. Cambie la idea y diría así, cuando los gusanos son exaltados entre los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los gusanos? Los rebeldes, los que hablan como fanfarrones, los que exageran para dañar, los que promulgan las fake news para lastimar, los que hablan en doble sentido sin ese doble sentido de que no se definen, de doble ánimo, que te dicen sí y mañana te dicen no. Ellos, la palabra de Dios dice, son gusanos. ¿Dónde está el poder que decían tener cuando decían quién está sobre nosotros? Porque nuestras palabras son poderosas. ¿Dónde están? Son gusanos. Así los describe la palabra del Señor. Y me voy con esa imagen antes que cuando la maldad, cuando la vileza, porque maldad, Tzulut es vileza, maldad, daño, etcétera. Es exaltada entre los hijos de los hombres. Eso es lo que nos enseña el Salmo 12. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? A cuidar nuestras palabras. Muy bien. Debemos cuidar lo que hablamos. Así es. Ciertamente, Bueno, hay exageración que daña. Debemos de cuidarnos de esa exageración que busca dañar, porque a veces exageramos, ¿verdad? Te tardaste un siglo, bueno, es diferente. Pero creo que de todo mundo deberíamos. Es parte de la riqueza del lenguaje, ¿verdad? Porque yo creo que cuando exageramos es para dañar, es muy rara vez, es para... Cuidémonos entonces de exagerar para dañar. Cuidémonos. Lo que tú mencionaste es importante. Dijiste... ¿Se te fue ya? No hablar tan grotesco, eso es interesante. Nuestro español es muy rico en muy buenas palabras, bonitas palabras.
no hablemos tan grotesco, esforcémonos en hablar mejor, eso también es parte de vivir en la humanidad, el inclusio, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Algo más que hemos aprendido hoy? A mí me llamó la atención al principio cuando hablaba de la honestidad, estamos honestos con el Señor cuando estamos perdidos. Creo que es fundamental porque creo que la honestidad es muchas veces mal vista, ¿no? O sea, incluso dentro del círculo cristiano, ¿no? O sea, así es. podemos decir que nos sentimos mal, que no nos podemos quejar delante de Dios y al ver, pensamos, te das cuenta como o sea, nuestra relación con Dios no es menos espiritual por expresar una queja o por expresar una así es. Creo que la honestidad, necesitamos ser más honestos con Dios. Honestos con Dios y fieles en la humanidad, ¿verdad? En la relación que tenemos con la humanidad. Estoy viendo aquí el comentario de Gustavo que dice, hay que pensar bien lo que uno habla para no dañar a la gente. Y eso es cierto. A veces hablamos de inmediato y pensamos, bueno, fueron palabras, las lleva el viento, pero lastiman. Debemos de pensar bien. Obviamente Santiago dice que el hombre sabio es aquel que tiene dominio de su lengua. Y bueno, muchos no somos tan sabios porque nos falta ese dominio de lengua, pero se habla acerca de eso. También menciona que la naturaleza pecaminosa, esto lo menciona David, la naturaleza pecaminosa sobrepasa, es cierto. Hay una fuerza ahí que nos impele al mal. El apóstol Pablo decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo, Jesucristo. Doy gracias a Jesús que me libera de este cuerpo de muerte. Muy bien, gracias por su participación. Dice Gustavo, porque levantarse de esas palabras cuesta mucho. Una buena indicación, sí se puede uno levantar, sí se puede uno sobreponer, pero ¿para qué seguirle dando, no? A este punto. Quiero terminar con este punto. Uno, que recordemos el poder de la palabra humana, ya lo hemos estado hablando. Las palabras son poderosas, cuidemos eso. Pero también recordemos el poder de la palabra de Dios, ya lo hemos dicho. En Romanos dice que la palabra del Señor produce paciencia y consuelo. ¿Cómo lo hace? Mire, necesita consuelo, lea la palabra. Necesita paciencia, lea la palabra. Dice Romanos que la palabra del Señor provoca paciencia y consuelo, consolación. Me ayuda en eso. Así que es una muy buena opción para levantar el ánimo dentro de la tristeza y el consuelo. Hay personas que dicen que pueden escucharla y no leerla y sería bueno, o realmente hay que leerla, o también que la escucharas, abrazo consuelo. Sí, son las dos cosas. Lo que usted dice que, por ejemplo, en Apocalipsis dice, bienaventurados los que escuchan, pero porque antes, en la antigüedad, no había tantas Biblias. Tenía que leerse, porque tenía solo uno ahí, y los demás tenían que escucharla. Es por eso que dice ahí en Apocalipsis, bienaventurados los que escuchan. Pero obviamente ahora tenemos la facilidad en nuestras manos. Si la podemos escuchar, adelante. Si la podemos leer, adelante. Las dos son muy válidas. Y por último, el poder del evangelio. El poder del evangelio transformador de Jesucristo sigue siendo la clave, la solución para este mundo caído. El poder del evangelio. El apóstol Pablo decía así, no me avergüenzo del evangelio porque es poderoso y es palabra de Dios. Jesucristo es el evangelio. Así, seamos honestos con el Señor que cumplirá el anhelo de nuestro corazón.